De nuevo nos encontramos en estos encuentros de la agenda académica de la Feria Virtual de Educación 2021. En este encuentro estamos con Cristina Bravo y Liliana Mejía. Ellas son la directora y la psicóloga de primaria del Colegio Marymount. Con ellas vamos a trabajar la pregunta ¿cómo apoyar el desarrollo de la autonomía en los niños? Cristina, Liliana, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola Claudia. Claudia, Muy bien, gracias, Claudia. Y gracias por invitarnos. Bueno, no, mil gracias por invitarnos. para nosotros es un lujo contar con ustedes dos hoy aquí. Bueno, quisiéramos entonces de verdad entender un poco esto de la autonomía que a veces nos cuesta trabajo a nosotros los padres entender entre proteger y cuidar y dar autonomía, sobre todo cuando son más pequeños. Entonces las escuchamos. Mil gracias Claudia. Sí, realmente la autonomía es una competencia bien importante para la vida realmente y nosotros como colegio nos hemos ocupado bastante de trabajar con los niños y con las familias y con los profes en esta competencia. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad de tomar decisiones, de asumir los retos de la vida cotidiana, de ser responsables, de conocernos y de saber también cuáles son nuestros límites y nuestras fortalezas. Y consideramos que realmente es una competencia que se empieza a desarrollar a muy temprana edad y los papás son claves en este proceso y como dices tú, teniendo siempre la justa medida de acompañar, pero no acompañar más de la cuenta, pero tampoco de soltar demasiado, porque la autonomía es una competencia que se va desarrollando en el paso a paso y en cada una de las etapas de la vida, incluso en las situaciones de la vida cotidiana. Con respecto a lo que dice Cristi, de los papás y en la función que cumplen los papás entonces en este proceso de desarrollo de la autonomía, y usualmente hay dos posiciones de crianza que son bastante comunes entre nosotros y son aquellos papás que sobreprotegen y sobreproteger es hacer por los niños, independiente a la edad que tengan, lo que ellos están en condición de hacer. Y por el otro lado tenemos el otro estilo de crianza que es el autoritarismo y es entonces igual es el otro extremo donde tampoco le permitimos a los niños desarrollar esas habilidades porque los papás son los primeros que dicen cómo hacerlo, cuándo hacerlo, sin darle al niño la posibilidad de moverse en ese medio justo que hay ahí entre esa hiperparentalidad y ese autoritarismo de los papás. Entonces, en esa función del desarrollo de la autonomía, los papás juegan un papel fundamental. Y pensamos que una de las más grandes claves aquí es que los papás nos demos cuenta que independiente a la edad que tengan nuestros niños desde muy pequeñitos, cuando ellos intentan hacer algo y nosotros les permitimos dentro de ciertos límites sin ponerlos en riesgo, que lo realicen, que se equivoquen, que lo vuelvan a intentar varias veces, estamos contribuyendo al desarrollo de esa habilidad, incluso desde que están dando sus primeros pasos. Eso que dice Lidia es supremamente importante, Claudia, porque la autonomía es eso, realmente, es también permitirles a los niños que den su punto de vista. Hemos crecido mucho en eso, ahora a los niños se les permite más hablar de lo que están sintiendo, de cuáles son sus necesidades, de que están en desacuerdo también. Eso es muy importante porque la autonomía tiene una parte del desarrollo del pensamiento fundamental para la vida, para uno ser exitoso en las relaciones sociales, para ser exitoso laboralmente, para aprender a trabajar en equipo. Entonces, me parece muy valioso ese punto que nos toca Lili. Y adicional a eso, pues es importante también que los niños vean el error como oportunidad de aprendizaje y los papás son los primeros que tienen que ver el error como oportunidad de aprendizaje, porque a veces a los papás les da tanto miedo que los chiquitos se equivoquen o que se aporreen o que se salgan como de la planeación y de los parámetros que hemos establecido como familia, que no les permitimos ir más allá. Entonces es importante también, como dice Lili, que se caigan, que se ensucien, que vean las consecuencias de hacer o de dejar de hacer. Eso es fundamental también para el desarrollo de la autonomía. Y que ese error, por ejemplo, hablando ya más en el colegio, ay, que es que no hizo la tarea perfecta o que recortamos por ellos, pintamos por ellos, ¿cierto? Llega la maqueta súper perfecta, un niño de jardín, y pues el niño es el más, pero realmente quiso el niño la tarea muy poquito, ¿sí?
sea la mejor, pero fue algo construido por el niño y que probablemente podrá ir desarrollando las habilidades para hacerlo mejor. Pero cuando hacemos algo por ellos, que ellos pueden hacer, también les estamos mandando un mensaje de no capaces, ¿cierto? De que no confiamos suficiente en ellos. En uno de los talleres muy hermosos que hicimos con familias, una mamá después del taller nos decía, ay, yo tengo que hacer una confesión, les tengo que hacer una confesión. Ella nos contaba que venían de Brasil, de un colegio de Brasil, donde trabajaban mucho el desarrollo de la autonomía y una de las tareas de la chiquita era tender la cama. Y ella empezó súper animada a tender la cama, pero obviamente pues uno a los 4 o 5 años la cama no le va a quedar como tendida por militar, ¿cierto? La cama quedaba arrugadita, chuequita, y la mamá cuando la niña se iba para el colegio lo que hacía era, ¿cierto? Que la cama quedara perfectamente organizada, templada, claro. Y a la semana la niña desistió de la tarea. Y finalmente, ¿por qué? Porque yo no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, mi mamá lo hace mejor, entonces que lo haga ella. Es importantísimo la trascendencia que tiene eso en la vida. Vamos generando como ciertas de no soy capaz, yo eso no lo sé hacer, y eso trasciende con nosotros hasta que nos volvemos viejos. Esas pequeñas siembras nos duran toda la vida. Así es, Claudia. Mira, hoy se habla mucho de generación blanda, de hijos productos de una generación blanda. Y más allá de qué es eso de generación blanda, es también unos papás que hoy en día educan con un poco de culpa. Y ese poco de culpa es lo que los lleva a tener ese impulso de proteger tanto a sus hijos, que no les pase nada, que no sufran la menor frustración, pero además, Claudia, tienen unos estándares de desempeño cada vez más altos frente a los niños, ¿no? Porque son papás que sienten que están dando todo de sí. Incluso es bastante curioso porque usan un lenguaje común. Hoy tenemos examen, hoy vamos a levantarnos más temprano, hoy vamos a comer. Muchísimo. Ese lenguaje tan incluyente, el mensaje en el fondo que le está dando al niño es que la responsabilidad no es de él, que es una responsabilidad compartida y muchas veces es de los papás. Entonces hay un punto ahí súper importante, porque yo sé que los papás van a querer, cuando nos estén escuchando, tener herramientas de crianza que les permitan apuntar a ese desarrollo de la autonomía. Entonces, una de las primeras herramientas de crianza, Claudia, es revisar si estamos educando con culpa. Con culpa, Claudia, de no estar suficientemente en tiempo, en cantidad y calidad, porque ahora no es solamente la cantidad, sino la calidad del tiempo, de no estar suficientemente con los hijos ahí. Entonces, lo primero es eso, y hay una clave que es muy, muy importante, y esa clave muy, muy importante es cuando nosotros dejamos de ser hijos de nuestros padres, empezamos a ser padres de nuestros hijos. Este es un término que ha utilizado muchísimo el doctor Alejandro, Barbieri. De Barbieri, él es uruguayo, tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en Medellín, y Eva Miller también habla sobre ese tema de la culpa. Entonces, dejar de ser hijos de nuestros padres nos pone a nosotros en una situación de no demanda, porque cuando tenemos hijos, pero aún somos hijos, esa función de demanda sigue ahí, y es lo que nos hace sentir esa culpa. Que y la trasladamos a los hijos. Claro, por supuesto, y que los hijos están permanentemente en posición de demanda. Por eso los papás dan y dan sin medida. Uno de ellos también decía, no sé si era Alejandro de Barbieri, decía que en ocasiones era bueno, un término muy duro, escuchen, educar a los hijos como con un poco de frío y con un poco de hambre. Sí. Hablaba de la importancia, y eso es autonomía, de la importancia de no caminar el camino de ellos, de no, Cristina lo dice muy bonito. Ya lo iba a decir. Dilo, Cristi. No preparar el camino para los hijos, sino a los hijos para el camino. Exactamente, es eso. Entonces, ¿qué ingredientes tan interesantes? Primero, tenemos que dejar
de educar con culpa. Tenemos que dejar de ser hijos de nuestros padres para empezar a ser padres de nuestros hijos. Y tenemos que estar muy atentos a que a los niños hay que educarlos con un poco de hambre y con un poco de frío, porque eso es lo que les desarrolla el músculo emocional, claro. para poder enfrentar situaciones difíciles en la vida. Les pregunto, qué pena, Cristina, dale. No, dale, adelante, No, de pronto yo puedo amarrar. Era como hacer como el traslado entonces a la institución, a los colegios, a los preescolares, digamos, ¿cómo es ese traslado, ese paso? O sea, los papás hacen una parte en el colegio, pero ¿por qué es tan importante el paso de la pues, la formación de la autonomía en el paso ya en el colegio? Ahí iba yo también, Claudia, te iba a contar, o sea, la autonomía tiene muchas dimensiones, ¿sí? Autonomía no es solamente independencia y que los niños se sepan amarrar el cordón y abotonarse la camisa, sino que eso va mucho más allá. Y la autonomía, una de las dimensiones más importantes es la parte socioemocional, que es la autorregulación. Eso es un aspecto, una habilidad para la vida fundamental. O sea, yo tengo que aprender a regular y a gestionar mis emociones y eso comienza a muy temprana edad. Y cuando la autonomía no se trabaja desde casa, cuando no hay validación, por ejemplo, de la emoción, los niños, pues son niños que les cuesta mucho hablar de lo que están sintiendo y buscan maneras muchas veces equivocadas de liberar las emociones que están sintiendo. Por ejemplo, ahora en pandemia, que lo hemos visto tanto, los chiquitos que han necesitado tanto de la autorregulación en la educación virtual, con los protocolos de bioseguridad, cuando esta habilidad no se trabaja desde casa, primero siendo un modelo del adulto, además, ¿cierto? Porque tenemos que ser modelo los adultos siempre. Yo no le puedo pedir al hijo mío algo que yo no tengo. Yo cuento una anécdota también, una vez me impresionó mucho en el Tesoro, había un niño descompuesto, llorando, haciendo pataleta, y la mamá a los gritos los zarandeaba y le decía, cálmate, cálmate. Y yo decía, por Dios, esto es un ejemplo que yo pongo también en los talleres. Recuerden que el adulto somos el primer referente para los niños. Entonces, primero que papá y mamá sean referentes en autorregulación, ¿cierto? Yo regulo mis emociones, yo tengo estrategias para calmarme, para podérselas enseñar a mi hijo, y esto impacta en el colegio, socialmente, académicamente. Entonces, es una habilidad fundamental que va amarrada a la autonomía. Hay otra habilidad que es la de la autogestión, que también está dentro de la autorregulación y es el paso a paso para hacer las cosas que ellos necesitan ir haciendo. Entonces, de poquito que se pongan los zapatos, vamos a organizar qué es primero y qué es después, las secuencias en las rutinas y los hábitos son fundamentales, Claudia, para el desarrollo de la autonomía, y esto lo vemos cuando los niños vienen al colegio y no tienen hábitos y rutinas, que les cuesta mucho organizarse, les cuesta mucho empezar y terminar a tiempo, les cuesta mucho ubicarse, tener el material. Entonces, por eso también es importante cómo la autonomía desde casa se ve reflejada en el colegio. El autoconocimiento, pues, es básico también. Cuando los niños no tienen la posibilidad de hablar de lo que sienten, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que les incomoda, difícilmente van a saber quiénes son ellos y de plantearse objetivos a corto y a mediano plazo, en lo personal y también en lo académico. Eso es otra habilidad que también se empieza a desarrollar desde casa, pero que se puede fortalecer mucho en el colegio. Entonces, me imagino que tienes complemento para eso. Otra de las cosas que me parece importante resaltar y es que cada vez los currículos están más diseñados al desarrollo de pensamiento crítico y de habilidades blandas también. Y esos currículos están desde los años de preescolar hasta toda la escolaridad de los niños. Y ahí incluye las actividades y el ambiente de aprendizaje donde los niños se van enfrentados a situaciones, problemas que les implique a ellos buscar alternativas, que les implique a ellos ensayar esas alternativas, tomar algunas decisiones. Que los saque de su zona de confort, pues que los saque. Total, importantísimo.
el tema de evaluación aquí cobra un sentido completamente distinto al que veníamos acostumbrados, porque se desarrolla esa habilidad de automonitoreo y el niño en esos paso a paso que decía Cristina, va permanentemente verificando si el objetivo que él tenía se está cumpliendo o no, o si tuvo fallos en el camino para llegar allá. Y no pasa nada, o sea, no es la evaluación que conocíamos nosotros, donde Sí. se generaba tanta frustración a los niños, porque es una evaluación más centrada en un locus de control interno, o sea, es más que él vaya viendo cómo va su desempeño independiente a la satisfacción externa, ¿no? A que voy a lograr esto para satisfacer a mis papás o a mis profesores, es recuperar él esa verificación de lo que está haciendo y sentirse bien con lo que está haciendo y él ponerse sus propios límites. De hecho, pues nosotros el proyecto que tenemos aquí en el colegio se llama Step by Step porque es eso, es darle a las niñas la oportunidad de que ellas generen su propia escala, su propia, bueno, nosotros llamamos taxonomía, que es ir avanzando paso a paso en lo que cada una quiere avanzar como un reto, como poner un reto. Claro, es su automotivación. Total. También es fundamental y sobre todo por el aprendizaje, Claudia, que sin todas estas cosas que acabamos de mencionar, es muy difícil lograr que un niño se sienta motivado frente al aprendizaje cuando la nota y el control externo es más importante que realmente mi aprendizaje y mi proceso personal. Ahí quería yo agregar algo con base también en lo que tú preguntabas y lo que decía Lili, es que las instituciones educativas, Claudia, también han venido modificando mucho su estructura precisamente teniendo al estudiante con un rol mucho más activo frente al aprendizaje. Nosotros venimos de un modelo muy tradicional de educación, donde los estudiantes eran receptores de conocimiento y tenían un rol absolutamente pasivo, ¿sí? Eso no desarrolla ni autonomía de pensamiento ni autonomía emocional. Ahora sí, entonces ahora a los niños se les estimula para que pregunten, para que solucionen sus propios problemas. Generalmente antes se les daba la respuesta para todo y esto se hace así, como decía Lili al principio, en el modelo parental también se hace así, de esta manera, y porque yo digo, y porque sí, y porque no, y para de contar. No, hay que estimular el pensamiento y la postura frente al mundo. Y cuando un niño me dice a mí, no tengo lápiz, porque estos son los problemas a los que se enfrentan, bueno, mi amor, yo tengo dos opciones, o le entrego el lápiz o le hago una pregunta y le digo, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Qué vas a hacer? Y muchas veces los maestros en el afán y los papás de que todo tiene que ser así, hay que solucionarlo ya, entonces, vea, tenga el lápiz, vea, tenga la hoja, vea, aprenda el computador, no, mi amor. ¿Toma más tiempo? Sí, pero es mucho mejor aprenderlos a ellos a plantearse diferentes respuestas a las preguntas que la vida les plantea, que dárselas, porque finalmente entonces no van a desarrollar la habilidad. ¿Y qué pasa cuando cambia el sistema educativo del real al virtual? No digamos real, pero el presencial al virtual, o cuando papá se enferma, cuando los papás se divorcian. O tan sencillo como cuando crecemos, finalmente... cuando tenemos una pareja o un jefe que nos dice, piense, ¿cómo lo va a solucionar? Y a mí en la vida no me enseñaron a solucionarlo, entonces soy autómata o soy autónomo. Claro, esas pequeñas decisiones nos están dando las raíces para tomar las grandes decisiones cuando estemos grandes. Ay, no, nos podemos quedar conversando, pero pues la estructura de estos encuentros es corta, pero creo que eso es importante para que las personas que vieron este video pues queden entusiasmados de buscar un poco más sobre el colegio, de conocer un poco más cómo es ese programa de autonomía del que me estaban contando y que pues es básicamente el motivo de este encuentro. Entonces, bueno, yo los voy a dejar, les doy las gracias a las dos, qué delicia contar con ustedes. Con todo gusto y puedes contar con nosotros. Nos encantó estar aquí para lo que necesiten, aquí estamos con este tema y otros más que nos apasionan. Perfecto, entonces yo voy a dejar a los padres con la página de la Feria Virtual de Educación, con el portal del Colegio Marymount, y ahí tienen todas las posibilidades de conocer y encontrar el colegio. Tienen la página web, las redes sociales y